Buenas tardes, estamos agradecidos a Dios que Él quiere invitarnos a adorarle. Cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos la oportunidad de unirnos al Señor, que es todo adoración. Con Él podemos estar seguros y confiados de que estamos en paz. Su maná, el pan vivo que bajó del cielo, nos es dado a través de su palabra, y en Jesucristo se encarna para darnos la oportunidad de estar atentos a su mensaje de amor hacia nuestras vidas. Los expertos señalan que hemos de aprender a convivir con esto por varios meses, y no se ponen de acuerdo si serán meses o algunos llegan a pensar que hasta años. Y las consecuencias son claras, ya para todos es evidente los cambios que ha traído a nuestras vidas, no tan solo por la amenaza física, sino también la situación económica y lo más importante, lo que está pasando en términos espirituales, en términos emocionales y mentales, y los efectos que ha tenido sobre nuestra persona y la familia. Así es que estamos librando fuertes batallas personales de miedos, enojos, inseguridades, ansiedades. Como pastor percibo y siento por los mensajes que me mandan la forma en que se están librando las diferentes batallas, y me siento inutilizado al poderlos apoyar, y yo creo que ustedes a su vez con los que platican perciben la situación de ansiedad y de temor que se vive. Ahora trataremos el shock ante la amenaza, esa sensación de inestabilidad generalizada que se está presentando. Algo primero que te quiero mencionar: si tú estás bien con Dios, si no te sales en la barca en donde Él está durmiendo, si Él es el capitán, tú estarás bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa promesa es para tu vida y para mi vida. Pasemos al tema entonces, confrontando el shock con la paz de Dios, a través de la paz de Dios. Para esto vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Esta historia de Josafat, cómo confrontó el shock con la paz de Dios a través del rey Josafat, el ejemplo del rey Josafat. Dice así, segunda de Crónicas 21. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Estoy leyendo la versión internacional, la nueva versión internacional. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Y dice el versículo 3, atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. La versión 60 dice: entonces él tuvo temor. El rey Josafat, dice la escritura, entró en shock. Una traducción hebrea a esta palabra, entró en temor, se apanicó, entró en pánico, o bien psicológicamente entró en shock. La definición de shock es una respuesta ante una amenaza o un cambio tan grande
que nos hace sentirnos extraños aún en nuestro propio cuerpo. Nuestros sentidos y emociones se adormecen y hay desorientación, actuando solo mecánicamente como robots. Te doy tiempo para que lo escribas. Esto es frecuente que pase con los viajeros que van a otro país, que tienen otro idioma y que tienen otras costumbres de alimentos y que todo es diferente. Hay un tiempo de shock, de cambio, y pasa este proceso de turbación, de conmoción o puede ser apanicamiento, el shock ante la amenaza. Créame que de una forma u otra nosotros, en mi caso, podemos estar sintiendo estos síntomas, algunos de manera más aguda, otros menos, pero definitivamente podemos en este proceso entrar en periodos de shock. Así es que es importante cómo confrontarlo. Y aquí la palabra de Dios tiene palabra para nuestras vidas. Josafat, vamos a ver algunos antecedentes. Fue un gran rey, un buen rey del pueblo de Dios, del pueblo de Judá. Él quería ser fiel al Señor, pero así como sucede en las historias de la Biblia, que los héroes de la Biblia resultan tener su lado poco amable, Josafat se lee en capítulos previos que es un hombre que se dejó llevar por la ansiedad, tomó decisiones apresuradas. Resulta que el rey vecino del norte del reino de Israel le invitó a asociarse a la guerra con pueblos vecinos. Él se había hecho buen amigo de este rey que no creía en Dios, que creía en otros dioses. Y estaban tan de buena amistad que cuando le propuso, oye, ¿vendrías a la guerra conmigo? Acab dijo, pues sí, era su suegro, además se había casado con una de sus hijas. Y dijo, sí, ¿cómo no? Seremos un solo pueblo. Pero algo le inquietó, dice la narración en el capítulo previo, en Segunda de Crónicas, capítulo 19, que pidió, oye, pero antes de entrar a la guerra, ¿no podríamos dirigirnos a un profeta de Jehová? El rey Acab le dice, oye, aquí tengo muchos profetas, a ver, digan, y fueron muchos profetas y le dijeron, no, sí, rey, vas a tener la victoria. Y Josafat dice, no, tráiganme a un profeta de Jehová. Y el profeta de Jehová, Micaía, lo trajeron, se burlaron de él, y Micaía al final le dice, versículo 2, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Dios le había señalado, oye, no te va a salir bien este asunto, ¿eh? ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué creen? Que Josafat hizo lo que no debió de hacer. Entró a la batalla. No lo mataron, mataron al rey Acab. Acab murió, Josafat sobrevivió, pero no le fue nada bien ni a sus guerreros, así que se retiró a Jerusalén con su derrota. Así que este rey tenía razón para entrar en shock, entrar en pánico. No había sido completamente leal a Dios, había tomado decisiones sin consultarle y había actuado precipitadamente y aún a sabiendas de que Dios no quería que él estuviera en asociación con personas que no le adoraban. Y en ese sentido, tú y yo, bueno, cuando menos yo, sucede que algunas veces le fallamos al Señor. No somos tan leales y
Somos algunas veces tibios, queremos hacer bien las cosas, pero fallamos muchas veces producto de nuestra ansiedad. Y así es que en el capítulo 20, Josafat ya tiene 3 naciones que lo están atacando. Y por lo tanto, entró en temor. Y de él vamos a aprender entonces qué hizo, cómo confrontó ante la amenaza, ante el shock, esta situación. Vamos a orar, ¿te parece bien? Es hora de orar, no queremos estar en shock y queremos anticipar las situaciones que nos podrían hacer entrar en una parálisis del miedo. Padre Santo, Señor nuestro, te pedimos que hables a nuestras vidas. Estamos ante una amenaza a nuestro alrededor. Un enemigo invisible que está contagiando a muchas personas. Señor, esto ha traído cambios en nuestras vidas. Y Padre, sabemos que en ti podemos superar las dificultades que ahora enfrentamos como iglesia, como personas en esta nación de México. Amado Dios, queremos pedirte que nos ayudes y fortalezcas en nuestra fe para saber cómo actuar. Queremos, Señor, aprender de tu palabra. Haz, Padre, que esta palabra sea una realidad de nuestras vidas. Te lo suplicamos, lo necesitamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo confrontar el shock con la paz de Dios? A través de la paz de Dios. 1, busca a Dios insistentemente. Dice la palabra de Dios que Josafat, después de entrar en temor, Josafat, versículo 3, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Es importante que nosotros no veamos a Dios como el último recurso. Dios debería ser el primer recurso en nuestras vidas y siempre debería de estar presente en nuestros pensamientos. Dios debe estar en primer lugar, siempre debe ser la oración el primer recurso. Aquí la oración que va a iniciar Josafat, un teólogo la llamó una de las oraciones más sensibles, piadosas, correctas y en cuanto a su composición, una de las más elegantes oraciones jamás ofrecidas bajo la dispensación del Antiguo Testamento. 4 formas en las que Josafat oró. A. Enfocado al ser de Dios y no enfocado al problema. Segunda de Crónicas 26 dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Josafat cambió el enfoque del problema y prefirió dirigir sus pensamientos no al problema, sino a quién es Dios. Hace preguntas. Señor, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Hace pregunta para afirmar quién es Dios. Dios, el Dios del cielo, Él es el gobernador, el soberano. Así es que nosotros podríamos decir: Señor, ¿no eres el Dios de lo invisible? Claro que sí.
Él es el Dios de lo invisible, de lo visible, de los poderes que se mueven y de las leyes. Él creó todas las leyes de los organismos, de tu organismo, del mío. Él es el Dios creador, desde el vientre de nuestra madre nos vio. Si tú ves los problemas, quedarás abrumado. Pero mientras más te enfoques en lo grande que es Dios, tus problemas quedarán más pequeños. Enfócate en el ser de Dios y la oración enfócala a quién es Dios. Tú eres el Señor de lo invisible, tú eres el Señor de nuestros cuerpos, tú eres el Dios que nos da la vida. En ti está dar la vida y en ti, Señor, está el quitarla. Yo imploro, te imploro a ti, te busco a ti, tú eres el Dios. También en el versículo 7 dice: ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Enfócate en la forma en que Dios se ha manifestado en tu vida. Josafat recordó las veces que Dios se había hecho presente en su pueblo. Él era el rey porque Dios había hecho una historia para que él llegara a ser rey. Y tú estás aquí porque hay una historia en la que Dios ha permitido que hasta ahora tú vivas. Él no te ha salvado tantas veces. Él no ha estado acompañándote en tantas ocasiones en que le has pedido al Señor, líbrame de esta, que no lo ha hecho. ¿No eres tú el Dios, Señor nuestro, que me has ayudado? Cuando yo estaba clamando, y recuerdo cuando yo estaba clamando, cuando no creía en Dios, y era muy ateo yo, pero en una ocasión quedé en el Nevado de Toluca atrapado en una camioneta. En la noche ya no podía sacar la camioneta, se había atascado la llanta trasera y estaba dando una piedra con el tanque de gasolina. Y me acuerdo esa noche el sufrimiento de ver a mi pequeñito, era mi hijo Aarón, que tenía apenas 2 años, se sentía mal, el mal de montaña, allá hasta arriba en el Nevado, en una de las lagunas, la de la Luna. Me había metido con una camioneta nueva que había comprado y yo dije, ¿me saca fácilmente? Pues no. En una tontería me quedé y me acuerdo toda esa noche con qué clamor le decía a Dios, Señor, sácame de esta, Padre. Si me sacas de esta, te serviré y creeré en ti, Señor. Sácame de esta. ¿Sabes qué? Esa noche fue la noche más terrible que recuerdo por el sufrimiento que tenía mi hijo. Y sabes que al otro día el Señor me sacó de forma milagrosa. Fue tan evidente su mano poderosa que en la mañana al otro día unos trabajadores, fíjate, un camión grande Torton, estaba bajando postes en una estación que tienen hasta arriba los de la compañía de comunicaciones y transportes. Ahí tenían una antena y había un camión que estaba bajando. ¿Cada cuándo crees que va ese camión? Una vez cada 2 años. Pues en esa ocasión esos hombres, cuando los vi, ellos inmediatamente me ayudaron y sacaron la camioneta. Vi la mano poderosa y milagrosa de Dios haciendo todo lo increíble. Acuérdate de qué formas. Y después, ¿crees que yo le serví inmediatamente? No, fallé muchas veces. Tuvo que haber en mí un quebranto en mi corazón. Pero Dios fue fiel y siguió siendo fiel a pesar de que yo no lo fui tanto. Por otro lado, aspecto C, recuerda sus promesas. Él recordó las promesas de Dios. En el versículo 9 dice,
cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste. Esto que estamos viendo es una peste, ¿eh? O el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Josafat estaba recordando las promesas que están escritas en el Deuteronomio cuando se dedicó tabernáculo y después en Reyes cuando Salomón dedicó templo. Había esa promesa de que siempre Dios escucharía. Y aquí es bien importante que tú veas, tú nos escucharás y nos salvará. Y aquí está el punto crítico en el parteaguas del choco, la seguridad de su salvación. Hay algo muy importante que debemos tener claros. Lo más importante en esta vida es tener la seguridad de la salvación eterna. En 1 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el parteaguas para un cristiano en estos momentos, tener seguro de la salvación. Y si tienes una persona enferma, Señor, te ruego por la salvación de su alma. Tenemos que pedir por la salvación de su alma. El Señor Jesucristo dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué estaba señalando con esto? Que nosotros debemos tener esa reconciliación con Dios, porque Él es el que tiene el poder para que nuestras vidas se vayan al infierno. No quiere, el Señor no quiere. Él quiere salvarnos del infierno. Así es que por eso puso a su Hijo Jesucristo para que nadie perezca en el infierno y todos procedan a la salvación. Y debemos de pedir porque esa persona o las personas a nuestro alrededor tengan la confianza y la fe en Dios a través de Jesucristo, de tal manera que ellos están seguros de su salvación eterna. Hay un teólogo que dio un testimonio enorme en la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Es conocido como un mártir que pereció durante la pesadilla de Hitler. Él, siendo alemán, se opuso a lo que Hitler estaba haciendo, un dictador que convenció a todos de que los iba a llevar al mejor mundo, y empezó a perseguir judíos y cristianos y a toda clase de opositor. Él pudiendo de hecho estaba dando clases en Estados Unidos, pero él decidió regresar a Alemania donde estaba su pueblo y su gente. Y él vivió en medio de una amenaza muy fuerte, en este caso, a las guardias SS nazis que estaban en contra de todos aquellos que se oponían a Hitler. Él escribe en medio de la amenaza: es cierto que podemos vivir cerca de Dios y la luz de su presencia. Nada es imposible para nosotros, porque todas las cosas son posibles para Dios. No hay poder humano que pueda tocarnos sin su voluntad, y el peligro y la desgracia solo pueden conducirnos más cerca de Él. Al final, Bonhoeffer, como cristiano militante, fue arrestado y condenado a muerte. Estuvo varios meses en el penal y al final, una madrugada, fue llevado a la ejecución, donde fue colgado en un pequeño valle arbolado. El médico de la prisión escribió, fíjate lo que escribió, porque él fue testigo de esa muerte. Dice:
el médico de la prisión. Yo vi a Bonhoeffer horas antes de su muerte. A través de la puerta medio abierta de una habitación en una de las prisiones, vi a este pastor con su vestidura de prisionero arrodillado en ferviente plegaria ante su Señor y Dios. La devoción y la evidente convicción de que era escuchado, que pude percibir de este hombre, profundamente me cautivó y conmovió hasta mis entrañas. Posteriormente atestigua acerca de su ejecución, que cuando lo estaban a él colgando, se veía una paz tan profunda que cuando le dijeron que le podrían cubrir su cabeza, él mencionó que no. Y fue llevado a la horca diciéndole: Padre, perdónalos. Y se veía en su semblante una paz que solo una persona que sabe a dónde va puede llevar en su rostro. Por otro lado, en su oración, Josafat declara su insuficiencia. Segunda de Crónicas 20:12, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Podemos decir, esto me supera. Yo no sé qué hacer, Señor. Calculo y veo que esto escapa de mis manos. Solo me quedas tú, Dios. Vengo ante ti, Señor. Creo que eso es lo más genuino, sincero, real, que como seres humanos podemos hacer. Un ejército poderoso está rodeando a la nación. Un ejército de amenazas está rodeando nuestras vidas, y a ti volvemos nuestros ojos, Señor. Por otro lado, se ve en la historia algo que también nos enseña este pasaje. Busca la unidad en congregación. No te aísles. En el reino de Dios no hay llaneros solitarios. Tú necesitas a los hermanos y los hermanos te necesitan a ti. En 2 de Crónicas 10:13 dice: todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Dios ha dispuesto un cuerpo, su iglesia, como instrumento aquí en esta tierra, para que seamos enseñados, fortalecidos, protegidos, alentados, levantados, corregidos, acompañados. Por eso Dios dispuso una iglesia. Y ahí en ese momento Josafat se juntó todo el pueblo. Nadie se quedó solo en su casa. Todos quisieron estar juntos, tenían una amenaza en común y debían de enfrentarla juntos. Ten claro, en tu casa tú eres líder. La responsabilidad que tienes como padre o madre, o quizás eres el hijo mayor o el hijo menor, pero tú influencias a los demás. Tú tienes que buscar la unidad familiar. Oh, qué bendición saber que ustedes hacen cultos unidos como familia. No necesitan esperar a que el pastor los convoque. Ustedes buscan la unidad ante la amenaza, y este es un tiempo. Créeme, es importante que tú estés en oración ahí con los tuyos. Lo hacemos aquí como iglesia. Y qué bendición será ver a toda una iglesia uniéndose como familias diariamente en oración con fervor. Busca la unidad en tu familia y en congregación, no te aíslas. Por otro lado, vemos en el versículo 14
Fíjate lo que aquí dice. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre ¿quién? No dice Josafat, dice que vino sobre Jahaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías. Jehiel y Matanías, este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Entiende que todos pueden aportar, porque dijo Jahaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen también su majestad, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. No era Ezequías, sino que Dios usa a un levita, hijo de Levita, para que él fuera el que levantara el ánimo. Esta pandemia, esta situación nos agarró entre las puertas, con los dedos entre las puertas, decía un pastor. Paralizó actividades evangelísticas, ha paralizado iglesias. Y no es hora de estar paralizados, es hora de abrir la puerta. Si te agarró con los dedos entre las puertas, es hora de sanar los dedos y empezar a actuar. La iglesia lo hará, levantará Dios personas ahí que estarán moviéndose. Pastor, ¿qué hacemos? Pastor, jóvenes, los jóvenes se están levantando, ellos están en actividades, los niños están preguntando qué más podemos hacer y las mamás empiezan a ver de qué forma se ayudan entre todas. Los varones empiezan a aglutinarse, gracias a Dios la reunión de los varones a las 8 de la noche, ya estamos siendo más. Y las mujeres, no se diga, las mujeres siempre al frente en una iglesia, llevando sus reuniones y ministrando al resto de las personas, levantándose, hablando, compartiendo. Yo me gozo cuando escucho, pastor, ya estuve evangelizando allí, llevé despensas a las personas que no tienen. Pastor, ore por fulano, le paso el teléfono para que hable con usted, para que hable con esta persona. Gracias a Dios, esa iglesia que se mueve, esa iglesia que ora, que está activa. Eso es lo que pasó en este momento y Dios permitirá que más personas se levanten en medio de esta parálisis de shock. Por eso dice 1 de Pedro 2:9, mas nosotros sois, mas ustedes somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes que aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tercer aspecto, otro aspecto que podemos ver en este pasaje es que ellos creyeron las instrucciones de Dios y salieron del shock. Segunda de Crónicas 20:15, y dijo Jahaziel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad, dice el Señor, no tengan miedo, salgan de su shock, no se acobarden cuando vean ese ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino del Señor. Mañana, cuando ellos suban a la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Quizás ellos pensaron en un comienzo que deberían de quedarse con los brazos cruzados. Sin embargo, Dios le dice, ustedes tienen que salir a la batalla contra el enemigo. Ustedes no participarán en la batalla a su manera. Ustedes harán lo que yo les diga, pero ustedes tienen que estar ahí. Por eso dice el versículo 17, ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Sean testigos de la salvación que hará Dios. Ellos le creyeron a Dios, salieron del shock. Estaban entrando en la guerra,
pero no eran hombres armados de lanzas y espadas. Al otro día, dice el versículo 22, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Ellos no llevaban lanzas y los enemigos yo creo que se sorprendieron, ya viene el ejército, ahorita los acabamos. Y de repente veían a los instrumentos de música y a todo el pueblo cantando alabanzas al Señor. Yo creo que habrán dicho, ¿estos están locos o qué les pasa? Pero ellos estaban adorando al Señor porque la victoria era de ellos a través del Señor, porque Dios es digno de ser adorado por lo que hace, por lo que hizo y por lo que hará. Y ellos ya estaban adorando al Señor aún antes de que se efectuara la victoria. Ellos ya estaban adorando al Señor. Y dice entonces que se puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá. Entre ellos pusieron emboscadas, como eran 3 naciones, ni ellos se conocían, entre ellos mismos empezaron a derrotarse. Ellos le creyeron a Dios y salieron del choc. Ellos tenían claro que si morían, para el Señor morían, y si vivían, para el Señor vivían. Su devoción surgió de corazones confiados y agradecidos, porque ya Dios les acompañaban. Y dice el versículo 23, de hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. El pueblo de Dios, lo único que vio fue la salvación que Dios había preparado y entre ellos se aniquilaron. Y dice el versículo 28, al llegar entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Así vamos a entrar tú y yo al templo de Dios, con arpas, liras y trompetas. ¿Qué instrumento estás aprendiendo ahora? Los niños tienen la oportunidad, ya empezaron vacaciones, para que empiecen a aprender un instrumento. Le decía a una mamá, ¿por qué no le compras una flauta? Son baratas. Y seguro en internet, en YouTube, encuentras formas de que ellos aprendan la flauta. Porque sí, es algo importante que preparemos a nuestros niños y nosotros mismos nos preparemos a la adoración, que pronto Dios permitirá que se haga en su templo. Una adoración acompañada de ángeles, de huestes celestiales de bendición para nuestras vidas. ¿Qué dices? ¿Salimos del shock? ¿Dirigimos nuestras baterías en orar y en ayunar? Te recuerdo que el viernes tenemos tiempo de ayuno. Y te recuerdo que este es un tiempo de mucha oración. Hay varios retos que tienes que cumplir. ¿Lo harás? Vamos a escuchar este canto y después oramos.